Y quiero decir, simple y sencillamente para empezar ya con la introducción, es que yo no me considero un experto en el tema, hermanos. Yo necesito tomar este seminario así como ustedes. Yo no soy experto en paternidad, tengo 2 niñas que apenas están en su primera etapa de infancia y yo no soy un experto en esto, y decir que sería un experto es como si el entrenador de fútbol dijera dentro de los primeros 20 minutos de juego que va a ganar el partido. Entonces yo no, hermanos, no soy experto, no estoy diciendo que todo eso ya lo estoy aplicando, ni que todo eso mi familia lo lleva a cabo de manera sin mancha, sino que yo también estoy tratando de echar mano de lo que les voy a compartir para poder ponerlo por obra en mi propia familia. Así que no soy un experto, tengo niñas pequeñas como algunos de ustedes, y bueno, queremos aprender juntos de este tema a la luz de la palabra de Dios. Quiero iniciar ahí en la página 1, ahora sí, con la introducción, y vamos a empezar con algunas verdades fundamentales. Ahora sí arrancamos, hermanos. Tenemos que partir de algún lado para iniciar nuestro seminario. Y hay 3 verdades allí que son fundamentales y que son previas, que nos van a ayudar durante todo nuestro seminario, y de hecho les voy a pedir que tengan muy en cuenta estas 3 verdades porque nos tienen que acompañar durante todos los temas. La primera verdad fundamental previa, de la cual partimos, algo así como una presuposición, que se supone que todos creemos eso, dice ahí en nuestras notas: es necesario iniciar con algunas verdades básicas que tenemos que dejar por sentado de antemano. Número 1, primera verdad que debemos tener en cuenta: la Biblia es la única guía suficiente y suprema para aprender a ser padres. Es lo primero, hermanos, que quiero que tengamos en cuenta. Es la Biblia la que sabe y nos enseña a criar hijos. Pues eso quiere decir que nosotros pues necesitamos aprender de la palabra de Dios. Es la Biblia, aprendíamos la semana pasada, que es suficiente. Así que es necesario que partamos de esta primera presuposición, algo básico que todos debemos estar de acuerdo. La Biblia es la guía única, la Biblia es la guía suficiente, la Biblia nos da los consejos y la Biblia es la que nos enseña a ser padres. Y eso tiene muchas implicaciones, hermanos, para este seminario. Por ejemplo, que usted no requiere otros libros para aprender a criar hijos. Eso quiere decir también que usted no necesita consejitos para aprender a ser padre. Usted lo que necesita es de la palabra de Dios. Quiero decirles de paso, hablando de la palabra de Dios, que este seminario, hermanos, no va a constar de claves, consejitos, tips que te funcionan para criar hijos. De eso no se va a tratar este seminario, hermanos. Este seminario va a ser una construcción de principios bíblicos que nos dirigen a criar a nuestros hijos. Le voy a decir por qué. Simplemente porque si nos agarráramos esta semana a hablar de consejitos y tips y cosas que te funcionan a ti y a mí, eso no sería bíblico. Eso simplemente sería humano. Lo que necesitamos es partir de los principios de la palabra de Dios para aprender a ser padres. Por eso lo que importa son los principios bíblicos, y lo que vamos a estar hablando es de los principios bíblicos de la Biblia, y después, partiendo de ellos, dar ahora sí los consejos, pero bíblicos, de acuerdo a lo que hemos asentado primero en la palabra de Dios. No necesitamos Biblia más otra cosa. De hecho, yo el viernes, hermanos, voy a traerles, primeramente Dios, unos libros para mostrárselos, para recomendarles algunos libros, pero no porque sean más importantes de la Biblia, sino porque explican los principios de la Biblia. Ningún otro libro es más importante que la palabra de Dios. No es Biblia más conferencia de fulano de tal. No es Biblia más otro libro. No es Biblia más consejos de un fulano de YouTube. No es la Biblia más algo de YouTube. No, es la Biblia, porque la Biblia es suficiente. Y por supuesto hay libros de carácter cristiano que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios, que quiero decirlo con todas sus palabras, son secundarios, pero ayudan. Y el viernes les voy a traer algunos ejemplos de libros que podrían ustedes leer si quisieran profundizar más en su estudio de la crianza y la paternidad, el arte de ser padres. Dice la palabra de Dios, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios y
útil, pero al final de ese texto, después de que dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el texto 17 es importante, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos aprender a ser sabios en toda buena obra, y ahí toda buena obra incluye, ¿qué cree? Ser padres. Si queremos estar preparados para ser padres, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Primer verdad fundamental que estamos asentando. Número 2, por favor, la segunda, léala conmigo si es tan amable, dice: no sabemos ser padres y continuamente fallamos en esta labor. Bueno, hermanos, este seminario yo lo tengo en mi corazón desde hace varios años. Esta es una de las ideas que yo quería poner al principio y la puse, la plasmé. Es una verdad fundamental. Es una realidad, hermanos. No sabemos ser padres. No sé ser padre. Mi esposa no sabe ser madre. Fallamos continuamente. Y usted necesita el mismo grado de humildad para aprender a ser padres. Si nosotros tenemos la idea en nuestra mente, es más, podríamos estar aquí y tener la idea de que sabemos ser padres. Podríamos estar aquí y creer que ya sabemos hacerlo bien. Podríamos estar en este seminario y creer que nuestros métodos funcionan. Podríamos estar aquí y creer que no lo hemos hecho tan mal, no hemos hecho tan mal trabajo, como me dijo alguien una vez que hablaba yo de la crianza de sus hijos jóvenes que estaban dando muchos problemas, y esa mamá me dijo a mí: bueno, sí, pastor, pero dentro de todo lo malo que hice con mis hijos, algo bueno debía haber hecho. Qué actitud, ¿verdad? No queremos esa actitud. Queremos aprender, reconocer primero que no sabemos, para aprender a hacerlo, hermanos. Es una parte bien básica y yo estoy profundizando en ello, porque si no nos sirve el resto de nuestro seminario. Si usted está aquí para decir, a ver qué cosas le añado a mi paternidad, a ver qué cosas le añado, será mejor, hermanos, que demos un paso hacia atrás, que busquemos la humildad de decir: Señor, no sé ser padre. No solamente no sé ser padre, la idea que me heredaron mis papás es imperfecta también. Gracias a Dios por mis padres, y venero a mis padres y respeto a mis padres, pero no fue la mejor herencia que me pudieron hacer, porque ellos también se equivocaron. No lo hicieron como pudieron, pero no fue una herencia que yo pueda tomar y aplicar exactamente. Entonces necesitamos despojarnos de eso, hermanos. Quiero decirles que este seminario no va a ser complicado, ni profundo tampoco. Porque lo difícil de este seminario va a ser que usted esté dispuesto y dispuesta a arrancar patrones que tenemos, a desarraigar ideas que traemos, a deshiervar pensamientos que tenemos de añejos en cuanto a crianza de hijos, e implantar los principios de la palabra de Dios. Eso es lo complicado de este seminario, hablando de manera personal. No es que va a ser profundo, la verdad no lo va a ser, sino que lo complicado es que tengamos la humildad para aprenderlo, hermanos. Y que saliendo de este seminario, terminando al menos el viernes la primera parte, podamos comenzar a implementar algo que no sabíamos, y que tengamos la humildad para reconocerlo. Dice el Salmo 25:4: enséñame, guíame en tus caminos. Y esa es la oración que debemos estar haciendo a Dios. La palabra de Dios, hermanos, no falla. Nosotros sí. Así que yo le pido que desde ahora vaya junto conmigo, buscando la actitud de humildad como padres, y reconocer, no que hemos hecho todo mal, no estoy diciendo eso. No estoy, todo lo que hemos hecho está mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, no sabemos y necesitamos aprender. Y eso es verdad. ¿Hemos hecho cosas buenas? Yo creo que sí, todos ustedes. Pero necesitamos aprender a hacerlo mejor. Esa es la verdad fundamental previa que quiero ver. Tercero, hermanos, ahí está en sus hojas. Lo tercero que quiero ver con ustedes es: necesitamos conocer, creer y aplicar los principios bíblicos planeados por el Creador para criar a nuestros hijos. Miren, lleva una secuencia. El primer punto ahí es: la Biblia es la única que nos va a enseñar. El segundo es: no sé, necesito que me enseñen. Y lo tercero es: bueno, entonces necesito conocer, creer y aplicar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. ¿Quién es el que creó a sus hijos? Dios. ¿Quién los pensó? Dios.
¿Quién los tenía en su mente desde antes que usted? Dios. ¿Quién es el que sabe y le puede guiar a criarlos? Dios. Así que necesitamos hacer esas tres cosas y las podríamos hasta marcar ahí para recordar. Necesitamos conocer, necesitamos creer y necesitamos aplicar. Estos tres niveles, hermanos, son especiales porque la mayoría de los que estamos aquí, me atrevo a decir la mayoría, conocemos lo que vamos a ver. No todos lo creemos y no todos lo aplicamos. Entonces, este seminario va a tratar de aprender, que aprendamos lo que la palabra de Dios dice, de que creamos lo que ella dice y de que apliquemos lo que nos está enseñando. Por eso, hermanos, en 2 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Vean la secuencia: lo aprendiste, te persuadiste, y dice después, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en la fe por Cristo Jesús. Nosotros también necesitamos no solamente aprender, sino creer, persuadirnos. Hermanos, tenemos que persuadirnos de que nuestra forma de crianza no es mejor que la Biblia enseña. Tenemos que persuadirnos de que nuestra manera de llevar a nuestros hijos no ha sido siempre la mejor, y tenemos que doblegarnos ante la palabra de Dios y que los principios de ella nos enseñen, que los conozcamos, que nos persuadamos, que nos convenzamos de eso y entonces que lo apliquemos para ser sabios. Quiero entrar, hermanos, ahí con el propósito de ser padres. Dicho esto, vamos a ir más rapidito ya. Solo quería sentar estas verdades con fuerza. Bien, el propósito de ser padres. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es la meta de los que somos padres? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos permite ser padres? Y voy a ir anotando ya un poquito aquí para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el gran propósito por el cual somos padres? Ahí le pido nada más que no se me adelante para que podamos ir todos al mismo ritmo. Es lo malo de tener todas las notas ahí, se quieren aventarlo todo, ¿verdad? Da la tentación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ser padres? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cuál es la intención o objetivo final por el cual somos padres? Dice ahí qué queremos alcanzar, cuál es nuestra intención, objetivo o aspiración final al estar criando a los hijos. Y dice a continuación: para ser padres conforme a la voluntad de Dios, tenemos primero que establecer claramente qué es lo que estamos queriendo alcanzar como padres en la vida de nuestros hijos. Eso hay que aclararlo, hermanos. Eso tiene que estar claro desde que nacen o antes de que nacen nuestros hijos. Dice allí: afortunadamente este propósito de ser padres no lo elegimos nosotros, Dios ya lo estableció para nosotros y nuestro deber es conocerlo y perseguirlo. Mire, por favor, el propósito para ser padres es muy importante, porque el propósito que nosotros tengamos en nuestra paternidad es lo que vamos a estar persiguiendo. Como les decía yo hace un momento, este propósito de ser padres, ¿qué quieres alcanzar con tus hijos? ¿A qué quieres que lleguen? Como dice la misma palabra de Dios en Salmo 127, si nuestros hijos son como una saeta, una flecha, ¿a dónde quieres que lleguen tus hijos? ¿Cuál es el blanco al que quieres que lleguen tus hijos? Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y ese propósito debe estar establecido desde antes que los hijos nacen. Por eso aquí tenemos a dos matrimonios futuros padres que ojalá que establezcan el propósito con sus hijos desde antes. Y nosotros los que ya los tenemos, pues que si es necesario, hermanos, ¿qué cree? Lo modifiquemos. Quiero ir y darle ahí algunos propósitos equivocados. Dice ahí número 1, propósitos equivocados de ser padres. Existen muchos propósitos falsos, desviados o mundanos que debemos evitar. Algunos ejemplos, y ahí solamente por mencionar algunos padres tienen el propósito con sus hijos de hacerlos felices. ¿Qué quiere usted con sus hijos, hermano? Yo solamente quiero que sean felices. Qué bonito suena, ¿verdad, hermanos? Qué bonito suena. No digo que esté mal, pero ese no es el propósito correcto. Segundo,
¿Cuál es otro propósito equivocado? Número 2, sacar adelante a mis hijos. Y eso siempre tiene que ver con metas escolares y profesionales, que mis hijos sean alguien en la vida, que puedan alcanzar metas escolares, terrenales, y en pocas palabras, que logre yo ver a mis hijos con una vida económicamente resuelta. Que llegue a ver a mis hijos con una vida donde no se preocupen por lo económico, porque van a tener lo suficiente. Bueno, habrá padres que ese sea su propósito. En tercer lugar, otro propósito equivocado es padres que quieren proveer todo lo material que necesitan mis hijos: comida, ropa, techo, educación, salud, etcétera. Esto es de lo más común, hermanos, de lo más común. Los padres nos hemos puesto la chaqueta de simplemente el papel de ser proveedor, y nos sentimos buenos padres o buenas madres porque a nuestros hijos nunca les falta un taco que comer, un vaso de leche que tomar y un pañal limpio. Y decimos, bueno, soy un buen padre porque mis hijos tienen comida, tienen techo, hasta les pago Sky, internet. Bueno, pues qué excelente padre, ¿verdad? Les estoy dando todo lo que necesitan. Eso es un engaño, hermanos, porque le estás dando todo lo que materialmente quieres y puedes darles, pero eso no es el propósito de la paternidad. Eso no, nunca la Biblia habla de rodea a tus hijos de materialismo. Al contrario, les haces daño cuando los rodeas de materialismo. Así que ese no es un propósito correcto. Siguiente, otros padres tienen el propósito de evitar que sus hijos sufran y experimenten dolor. Y esto hay padres que lo hacen como: no, yo lo único que quiero con mis hijos es que ellos no sufran lo que yo sufrí. Y entonces van a hacer cuanto puedan para impedir que los hijos sufran, que los mantengamos en una burbuja rosa lo más posible, si es necesario hasta su edad ya joven adulto, para impedir que nada los toque, ¿verdad? Y si puedo los mando a escuela privada, y si puedo les doy escuela en casa, y si puedo nunca tengan contacto con nadie que no sea cristiano. No quiero que sufran. Si se enferman, quiero que se curen de inmediato. No quiero que sufran para nada. Es más, ni los disciplino, porque tanto los amo que no quiero que sufran para nada, de nada, de nada. Bueno, hermanos, ese es un propósito incorrecto. Porque, y de hecho ese es uno de los de la lista, que es uno de los propósitos no solo incorrecto, es un propósito opuesto a la palabra de Dios, a lo que enseña la Biblia con respecto a nuestros hijos. Pero bueno, algunos padres lo podrían tener. Otro propósito equivocado está ahí, es en la lista: conseguir que mis hijos sean hombres y mujeres de bien. Muy general. Siguiente, que sea un ciudadano productivo y útil en la sociedad. ¿Qué quieres de tu hijo? Que llegue a ser un buen ciudadano, que aporte a la sociedad. Bueno, penúltimo, dice allí: lograr que tenga buen estatus económico, lo que les hablaba, el materialismo. Y último, que sea y haga todo lo que yo como padre ya no pude lograr. Hace años, cuando estábamos en la universidad, hicimos un trabajo de investigación de campo, y en una de esas partes de la investigación había una sección de cuestionarios y estadísticas. Y una ocasión en un trimestre me tocó decidí hacer un trabajo respecto a la paternidad, me acuerdo, era en equipo. Y una de las preguntas de esa encuesta que hicimos en el trabajo de investigación era: ¿por qué deseas tener hijos? ¿Por qué deseas tener hijos? Y fue impresionante. Estamos a nivel de la universidad entrevistando a universitarios y a padres y a adultos y a cualquier persona que nos encontráramos. Y van ustedes a creer que algo que impactó mi vida, que hasta la fecha me acuerdo, es que una de las respuestas más reiterativas es, no era literal, pero se las estoy poniendo en otras palabras: quiero tener hijos para que mis hijos me eternicen, o sea, me hagan eterno, hablen después, aunque yo ya no esté, sigan hablando de mí muchas generaciones. Cuando yo vi eso, hermanos, dije: qué corazón tan orgulloso está el hombre. Simplemente tengo hijos, ¿para qué? Para que exalte mi nombre, para que aunque yo ya esté muerto, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos sigan acordándose de mí, ¿verdad? Del abuelo, bisabuelo, padre y todo. Bueno, hermanos, eso es cuando nos proyectamos en nuestros hijos y decimos: bueno, mi hijo va a alcanzar a hacer todo lo que yo ya no pude. Este hijo va a ser el doctor que yo no pude ser.
Entonces nos empezamos a proyectar, se llama proyectar en nuestros hijos, y estamos criándolos con un propósito incorrecto de que hagan y alcancen aquello que pues yo ya no pude o ya no logré, pero entonces me proyecto en ellos para que ellos cumplan eso y los crío de esa manera. Son propósitos incorrectos, hermanos, solamente por mencionar algunos. Y dice ahí en nuestras notas, Dios no nos dio, enfatizo el no. Dios no nos dio el privilegio de ser padres para hacer estas cosas. Esos no son los propósitos de Dios. El llamado a ser padre es algo mucho más alto, sublime y que se relaciona con Dios mismo. ¿A poco usted cree que Dios le da hijos para que sea un hijo de dinero? ¿A poco cree que Dios le da un hijo a usted, le dio un hijo, le ha dado una hija para que simplemente lo haga feliz? ¿O para que le dé cosas materiales? No, hermanos, el propósito de Dios es mucho más alto, es más sublime y tiene que ver con el que dio a los hijos, con Él, con Dios. Todos estos propósitos que acabamos de leer son errados a la luz de los principios de Dios en su palabra. Pero aún así, hermanos, existe uno peor. ¿Ya lo vio? Existe un propósito peor que todos los anteriores, y este es no tener un propósito. Y ahí entramos quizá la mayoría de los padres. ¿Por qué estás criando a tus hijos? ¿A qué los estás dirigiendo? No sé, la verdad no sé, nunca lo había pensado. ¿Por qué tuviste hijos? No sé, solamente supe que había hijos. ¿Y qué estás buscando con tus hijos? Pues que coman, que crezcan, que se casen y que se vayan, ¿verdad? O sea, no tenemos un propósito fijo de qué estoy buscando con mis hijos, para qué los tengo, para qué me los dio Dios. No tener un propósito, hermanos, es más peligroso que tener uno equivocado. Dice ahí en nuestras notas, ¿por qué? Dice, muchos padres están viviendo con sus hijos, manteniéndolos, pero no tienen una meta fija, objetivo, propósito con ellos. Hermanos, esto es peligrosísimo. Solo están tratando de hacer un buen trabajo hasta que llegue el día en que se vayan de casa. Esto es ser padres sin propósito. Y es tan peligroso como abordar un barco sin rumbo establecido, y con seguridad este barco llegará a algún lugar, pero no sabemos ni a dónde, ni cuándo, y si será seguro o no. Así son los padres que están criando a sus hijos sin un propósito claro. Es muy peligroso, hermanos. Dios ya nos dio hijos o te va a dar hijos. Es necesario que tengamos y establezcamos un propósito. ¿Por qué estoy criando a mis hijos? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi aspiración? ¿Para qué? Y cuando no tenemos un propósito, hermanos, pues como el barco, el hijo, nuestro hijo o hija va a llegar a algún lugar, pero quién sabe a dónde. Va a ser de alguna manera, pero quién sabe cómo. Va a ser una persona mayor, va a crecer, pero quién sabe qué clase de persona. Todo, hermanos, depende de la crianza que les demos. Miren, aquí toco algo que es una parte muy importante de este seminario, y es que muchos papás cristianos seguimos con la idea de que nuestros hijos son lo que ya está destinado que sean. O sea, si mi hijo iba a ser borracho, alcohólico y mujeriego, pues ya, así nació. Así nació, así me lo dio Dios. Y esa es una de las mentiras que subyacen a muchos errores de crianza de los padres. Los hijos no nacen de ninguna manera. Los padres les criamos y los influenciamos para que sean lo que ellos son. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Y yo les he explicado que ese texto no quiere decir el camino de Dios, quiere decir cualquier camino, cualquiera. En cualquier camino que instruyas a tu hijo, en ese va a seguir. Instrúyelo en un mal camino, seguirá un mal camino. Instrúyelo en un buen camino y perseverará en un buen camino. Pero eso sirve para cualquier tipo de cosas, hermanos. No es precisamente un camino bueno, sino en aquello que lo instruyas, aquello va a perseverar. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque a veces queremos quitarnos la responsabilidad de nuestros hijos, decir, bueno, simplemente así nació, el mundo lo influenció, las amistades lo desviaron, y nos despojamos de responsabilidad que Dios sí nos dio a nosotros. Entonces cuidemos eso. Los hijos necesitan ser criados con un propósito.
Y ese propósito tiene que ver con Dios, no ni siquiera con nosotros. En la página 2, hermanos, por favor, vemos cuál es el propósito divino de la paternidad. El propósito divino de la paternidad. Dice, no queremos equivocarnos en el propósito de ser padres. Yo no quiero equivocarme. Ni tampoco queremos perseguir los propósitos que el mundo ofrece. No, porque el mundo también ofrece. Pero entonces, ¿cuál es el propósito puesto por Dios por el cual me permitió ser padre? ¿Cuál es? Bueno, si Dios le permitió ser padre, es para que yo transmita la fe a mis hijos. Y esa parte, hermanos, es el propósito divino de por qué usted es padre. Porque Dios te tuvo la confianza, te dio el voto de confianza para que podamos guiar a un hijo que no es tuyo, realmente es de Él, para llevar a un hijo a que le transmitas la fe. Ahora, ya lo dije, ahora hay que explicarlo en el resto de la página, porque si no se entiende mal. ¿Qué es eso de transmitir la fe a mis hijos? Bueno, dice a continuación, nos ayuda a pensar en un solo propósito, como transmitir la fe, que engloba todo, porque ahí en transmitir la fe engloba muchas cosas, ¿sí? Porque así podemos concentrar nuestras fuerzas en ese único propósito. Pues el que tiene muchas metas y objetivos, muchos, difícilmente logrará algo. Pero el que concentra sus fuerzas en un solo objetivo, más seguramente lo alcanzará. Entonces, hermanos, aquí yo lo que estoy tratando de compartirle al ver la escritura es que el propósito de ser padres es transmitir la fe a nuestros hijos. Transmitir la fe, vamos a explicar a continuación qué es eso. Transmitir la fe a ellos. Es un solo propósito que engloba todo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestra mirada puesta en un solo propósito es más fácil que lo cumplamos. A que si tenemos muchos propósitos, luego pasa como a veces sucede, ¿verdad? A los que disparan, le apuntas a todo y no le das a nada. Nosotros preferimos, conforme a la palabra de Dios, pensar en este es el propósito por el cual usted es padre. Si Dios ya te dio hijos, no fue porque seas biológicamente capaz de reproducir, no. Si Dios te dio hijos es porque Él te está confiando a uno de su creación para que tú le transmitas la fe. Y te da la confianza de que lo hagas, y no solo la confianza, sino te da el poder para hacerlo. Hermanos, si tenemos ese propósito en nuestra mente y lo perseguimos, vamos a poder llegar a ser unos padres de bendición. Dicen nuestras notas, al decir transmitir la fe, ahora vamos a explicarlo, al decir transmitir la fe, estamos englobando muchas cosas. Y al igual que en el punto anterior, vamos primero a desplazar aquellas ideas que son erróneas. Vamos todos a ver primero, transmitir la fe a mis hijos no es, ¿de acuerdo? No es, primero, no es llevarlos a una iglesia. Es que eso se entiende, ¿no? Transmitir la fe, entonces que los haga de mi misma religión, que los haga de mi misma iglesia, que los haga de mi misma denominación. No es eso, no es eso. Otro. Transmitir la fe no es leerles y enseñarles la Biblia. Es que en serio, hermanos, en serio, miren, lo reduzco a tal ejemplo porque así pasa. A veces el papá le compra la Biblia al hijo y cree que con haberle comprado la Biblia ya lo ultra preparó para la vida espiritual eterna, ¿verdad? Porque le compró la Biblia. Está bien que se la compres, está mejor que se la leas, está mucho mejor que se la expliques, está mucho mejor que se la ejemplifiques con tu vida, pero eso no es suficiente. Cuando hablamos de transmitir la fe, no solo es leerles y enseñarles la Biblia o comprarles una Biblia, es más que eso. En tercer lugar, transmitir la fe no es enseñarles lo bueno, lo malo, los buenos y malos modales. Eso también es bueno, es ético, pero no es transmitir la fe. Y en último lugar, dice ahí nuestras hojas, transmitir la fe no es que sean cristianos como yo. No es más que eso. Dice la frase final, todo esto es bueno, pero es que, hermanos, incompleto, o sea, no es suficiente. Está bien que hagas todo eso, pero no es suficiente. Hermana, hermano, si usted está haciendo esas cosas, sígalas haciendo, pero no es suficiente. Hay más.
y que este seminario Dios lo use para abrirnos el panorama, decir, oye, sí, es verdad, hay más que debo hacer. Y ojalá, hermanos, una de mis oraciones es que terminemos este seminario el viernes y podamos decir cosas como: yo no sabía que había que hacer eso, lo voy a empezar a hacer. Yo había dejado de lado aquello, lo voy a comenzar a hacer. Y que abramos nuestro panorama a ello de la palabra de Dios. Esas cosas no son. Transmitir la fe a mis hijos es más que eso. Y lo puse en negritas ahí abajo para que lo recordemos mejor, lo encontremos más fácil. ¿Qué es transmitir la fe a nuestros hijos? ¿Me acompañan a leerlo, por favor? Dice: es criarlos de tal manera que ellos crean, amen, teman, confíen, sirvan y perseveren toda su vida en Dios por medio de Cristo. Suena pesado, ¿verdad? Transmitir la fe a nuestros hijos es criarlos de tal manera que ellos crean, amen, teman, confíen, sirvan y perseveren toda su vida en Dios por medio de Cristo. En otras palabras, hermanos, se los pongo de esta manera que yo se los he explicado en otras ocasiones, se los he comentado en otras ocasiones. Si tú ya ves que tu hijo ama a Dios, teme a Dios, confía en Dios, tiene a Dios, sirve a Dios y persevera en Dios, si tú ya ves eso en tus hijos, muérete el día que quieras y morirás feliz. Muérete el día que quieras. Pero si no, tienes mucho trabajo por delante. Así tengan 7, 15 o 22 años tus hijos. No puedes acabar tu vida de padre o madre despidiendo a tus hijos de casa, llevándolos al altar, si no te estás asegurando de esto, hermano. Y eso tú lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Asegurarte de que ellos crean, amen, confíen, teman, sirvan y perseveren en Dios. Esa es nuestra labor. Eso es transmitir la fe. Eso es transmitir la fe. Y quiero que veamos los pasajes para poder reforzar esto, hermanos. Vamos a ver aquí ese principio bíblico. Deuteronomio 6 son pasajes que ustedes conocen. Simplemente vamos a reforzar esto para que usted vea que es palabra de Dios lo que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 en adelante, dice la Biblia: estas pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros a tomarla. Versículo 2, atentos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién, hermanos? Tú. A ver, ¿quién está primero? ¿Quién debe guardar, temer a Dios y guardar sus mandamientos primero? ¿Quién? Nosotros, yo. Muy bien. Dice tú y luego coma, tu hijo y luego. Wow, hermano, esto es importante porque habla de una trascendencia de la fe. Ahí está la trascendencia de la fe. No es que tú vas a enseñarle a los nietos, si puedes hacerlo, qué bien. Hay abuelas aquí y pueden participar y es válido porque la Biblia habla que la abuela puede participar en la enseñanza espiritual a los nietos. No es responsable, pero puede participar. Sin embargo, no está hablando aquí de la labor de la abuela. Está en Deuteronomio, está hablando de que el padre y la madre transmiten la fe a su hijo de tal modo que él como hijo reproduce y hace lo mismo con la siguiente generación. Eso todavía lo pone en otro grado, hermanos, porque no solamente quiere decir asegúrate de que tus hijos aman a Dios y muérete el día que quieras, sino asegúrate de que lo van a pasar a su siguiente generación. ¿Estás seguro de eso? Miren, hermanos, a veces caemos en el error y yo lo entiendo, pero es un error y hay que nombrarlo como tal. Hay muchas personas que hemos oído en pláticas cuando hemos ido a tocar puertas o en asuntos diversos respecto al transmitir la fe a los hijos, y este es el pensar de muchas personas, Ellos decidirán cuando crezcan qué creer. Que ellos decidan. Yo ahorita los estoy llevando acá a la iglesia, pero ya que ellos crezcan, que ellos decidan. Ellos tienen su propia decisión.
Mire, si usted deja a la propia decisión a sus hijos, ellos van a decidir mal, siempre. Porque la Biblia enseña que los hijos son pecadores y que además se dominan por su carne. Por eso Dios no los pone a ser criados por una jirafa o un tigre, los pone a ser criados por unos padres que le enseñen, que le instruyan y que le encaminen en lo que Dios quiere que le encaminen. Si Dios no quisiera que usted le transmita la fe a los hijos, Dios le hubiera dejado sus hijos a un lobo, a una loba o a cualquier otro animal, hermanos. Pero lo dejó a nosotros porque nosotros, Dios nos está encargando de transmitirle la fe a ellos. Dios nos da ese voto de confianza para que lo hagamos. Y dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Fíjense, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, versículo clave, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Vean, hermanos, que la labor que Dios está mandando al pueblo es que oyeran la palabra, la pusieran en su corazón y luego ¿qué? La repitieran, o como estamos usando nosotros, la transmitieran a sus hijos. Este principio, hermanos, es eterno. Aunque está en Deuteronomio, es la manera de Dios de transmitir a nuestros hijos la fe. Que ellos amen, crean, confíen, sirvan, perseveren y teman a Dios como nosotros. Dice el texto, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Me acompaña 8 y 9, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Solamente déjeme hacer algunas aclaraciones de este pasaje que acabamos de leer. El versículo dice que las tienes que repetir, las palabras a tus hijos, pero antes tienen que estar en tu corazón. Hermano, reflexione conmigo primero. ¿Qué es más difícil, repetirlas o que estén en nuestro corazón? La tarea difícil es ponerlas en el corazón nuestro. La dificultad de criar hijos no son los hijos, somos nosotros, nuestro propio corazón. La dificultad para criar hijos como Dios quiere no es el hijo, soy yo. Lo vamos a ver ahorita mucho más. El problema somos nosotros, que no dejamos que Dios ponga en nuestro corazón sus palabras. Y entonces, como no está en nuestro corazón la palabra de Dios aplicada a los hijos, tampoco les transmitimos como deberíamos hacer los mandamientos, la fe en Dios. Y vean, hermanos, algo más, lo segundo que les quiero hacer ver de este texto, aparte de que lo difícil es ponerlo en nuestro corazón, y yo espero que este seminario sirva para que en mí y en ustedes Dios ponga en el corazón. Yo estaba orando a Dios hoy, le decía a Dios, voy a dar este seminario, pero estoy seguro que yo no puedo mover sus corazones de los hermanos ni un centímetro, pero tú sí puedes mover el de ellos y el mío. Yo estoy seguro de eso, hermano. Yo podría hablar aquí, si Dios permite, el viernes acabar mitad de curso. Yo no puedo mover ni un centímetro sus corazones, pero Dios sí. Y yo le he pedido a Él que lo haga, en mí y en ustedes, y que podamos hacer mejor las cosas como padres, porque estamos a tiempo, porque hemos de dar cuentas, y porque esto, aunque suena muy pesado para usted, es posible con la ayuda de Dios. Lo segundo que les quiero hacer ver de este pasaje es, versículo 7, comienza una serie de órdenes. Dice, las repetirás, hablarás, luego dice el versículo 8, las atarás. Y al final, versículo 9, y las escribirás. A ver, ¿quién es el que tenía que hacer eso? ¿El padre o el hijo? ¿Notan eso? La labor ardua es de los padres. La labor ardua es de los padres.
Y cuando habla ahí, hermanos, de todo el ambiente hogareño, ¿se fijan que es un ambiente hogareño? Escúchelo una vez más, dice, y repetirás, versículo 7, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás como señal en tu mano, las escribirás como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, iba a rodear el hogar de los mandamientos de Dios, como frontal entre tus ojos, para enseñarle a tus hijos que es la dirección de su vida, como señal en su mano para que tus hijos recuerden qué es lo que tienen que hacer, como en los postes de tus puertas para que sepan que la familia se ordena por los mandamientos de Dios, en el camino para que sepan que no solo en casa sino en todos tus caminos tienes que poner primero los mandamientos de Dios, al levantarte y al acostarte para que tus hijos recuerden que la vida que agrada a Dios es todo el tiempo. Es algo que el padre tiene que hacer. Por eso, hermanos, aquí es transmitir la fe, porque es una labor nuestra. No es dejar que el niño decida. Que el niño decida. Y miren, hermanos, si usted tiene la idea de que el niño decida, eso es en contra de la Biblia. En contra de la Biblia. Porque la palabra de Dios enseña en la carta de Pablo a Timoteo que Eunice y su abuela, y la abuela, ¿cómo se llamaba? Loida, le transmitieron a Timoteo ¿desde cuándo? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La Biblia enseña que los padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos desde pequeñitos en el camino del Señor. Hay errores, hermano, hay errores que a veces decimos, bueno, ya que llegue a 8 años le empiezo a empaquetar este conocimiento de Dios. No, ya perdiste 8 años, ya perdiste 8 años. Y eso te va a costar. No es bueno, cuando tenga 12 años que decida, olvídate, a los 12 años va a comenzar a tomar puras malas decisiones. Necesitamos transmitir la fe a nuestros hijos y es una labor nuestra, como dice ahí el libro de Deuteronomio. Vamos rápidamente a Salmo 78, ahí Deuteronomio es la única que quería yo exponer, pero vamos al Salmo 78, dice lo mismo con otras palabras. Salmo 78. Versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, vean, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que, ¿qué, hermanos? Dios mandó que la notifiquemos a los hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Vean ahí la trascendencia, la transmisión de la fe. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué necesitamos transmitir la fe a nuestros hijos? Pues para que ellos aprendan a confiar en Dios, como dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es la manera, repetirlo a ellos, transmitirlo a ellos. Somos encargados de que la próxima generación tenga el conocimiento de Dios por medio de transmitirles la fe. Marcos 12:30, usted lo conoce, dice el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos manda a amarlo a Él y ese amor debe ser transmitido a nuestros hijos. En Salmo 3, hermanos, que es un salmo precioso, quiero que vayan un momento a él. Salmo capítulo 3 o Salmo 3. Es un salmo que hemos memorizado hace un par de años, pero que, es Proverbios 3, hermanos, ahí está mal, es Proverbios 3. Proverbios, ahí cámbiale, póngale Proverbios. Se equivocó el editor. Proverbios 3, ¿se acuerdan? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Fuerte el 5, hermanos, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y sigue el Proverbios 3 diciendo más de cómo los padres necesitamos enseñarle a los hijos y transmitirles estas cosas. ¿Cómo sabemos que es algo de padres a hijos? ¿Cómo empieza la porción, hermanos? Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Cuál ley? A veces creemos que ahí está hablando Dios. No está hablando ahí Dios, está hablando el papá. Le está hablando su hijo: hijo, no te olvides de mi ley. ¿Cuál es tu ley, papá? Mi ley es la ley de Dios, la que yo te estoy transmitiendo. Entonces el padre tiene que tener ese tamaño, esa medida de tamaño espiritual para decirle al hijo: hijo, guarda mis mandamientos. Hijo, escríbelo en la tabla de tu corazón. Hijo, confía en Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. A mí siempre me ha encantado esa metáfora que usa aquí Proverbios 3, hermanos, para hablar del corazón de los hijos. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Esa frase que viene: escríbelos en la tabla de tu corazón, ¿sí? Mire, si usted no le escribe a sus hijos el temor, amor, a Dios, la confianza, Satanás le va a escribir cualquier cosa en el corazón a sus hijos. Por eso vuelvo a insistir: los hijos se les tiene que transmitir la fe desde lo más pequeños posible, así como es como Dios quiere. Y el proverbio sigue hablando más, hermanos, pero quiero simplemente que cerremos ahí esto diciendo qué es transmitir la fe a nuestros hijos. Podemos repetir esa frase de mitad de hoja. Dice: es criarlos de tal manera que ellos crean, amen, teman, confíen, sirvan y perseveren toda su vida en Dios. Eso es transmitir la fe, es el propósito de ser padres. Por supuesto, hermanos, voy a seguir ahí leyendo. Por supuesto que esto no es tarea sencilla, ni cosa de días ni de meses, sino una labor extensa de por lo menos los primeros 20 años de vida de cada uno de nuestros hijos, donde sus primeros 6 años son los más determinantes. ¿Sí? ¿Sabía eso? Este deber Dios lo dejó a los padres y no puede ser sustituido, suplantado ni encargado a alguien más. Dios nos ha encargado exclusivamente a los padres de hacer esto. Hermanos, la labor de ser padres de instrucción y de crianza dura unos 20 años, de crianza, más o menos, donde los primeros 6 años son los más importantes, ¿sí? Así que los que tenemos, a ver, levanten su mano, los que tenemos hijos dentro de los 6, 7 años, levanten su mano. Miren, son varios de nosotros. Tenemos hijos, gracias, bajen. Dentro de los 6, 7 años para abajo, estamos en la etapa de nuestros niños donde es más importante la crianza. Por eso este seminario es importante para nosotros, porque los niños a esa edad son todavía muy moldeables a transmitirles la fe. Y si no lo hacemos, hermanos, como dice el dicho, el tiempo no perdona, el tiempo no vuelve atrás, después lo lamentaremos. Así que esos primeros años son importantes. Dice después: este propósito divino incluye dirigir todas las áreas importantes de nuestros hijos, como son la formación de su carácter, la instrucción a sus vidas, enseñarles a obedecer. Por cierto, hermanos, los hijos no nacen obedeciendo, sabiendo obedecer. La obediencia es una virtud que se inculca y que somos los padres los que tenemos que enseñar a obedecer. Se hace por medio de transmitir la fe. Dice también: guiarles a la salvación, enseñarle a amar a Dios, guiarles a la salvación en Cristo y otras cosas que tienen que ver con su corazón y que al final de cuentas logran que nuestros hijos tengan vidas que glorifican a Dios. Si tenemos en mente este propósito, en el resto de la crianza de nuestros hijos nos ayudará a mantenernos en el sentido correcto de Dios y recordarnos que tenemos un trabajo permanente con ellos, donde no solo incluye lo material, sino primeramente lo espiritual. Lean conmigo la conclusión, hermanos, para terminar esta partecita. Todos juntos. Dice: el éxito de los padres está en cumplir el propósito de transmitir la fe a sus hijos. La pregunta es: ¿cómo se logra esto? Pues precisamente de eso se tratan todos los siguientes temas de este seminario.
que en conjunto nos guiarán a cumplir este propósito lo mejor posible con la ayuda de Dios. Sin duda, necesitamos despojarnos de falsos propósitos de nuestra paternidad que se nos han dicho o que nos hemos autoimpuesto y decidir perseguir a toda costa el propósito divino de transmitirle la fe a mis hijos. El éxito de los padres está en cumplir este propósito. Un buen padre es el que hizo lo que Dios le mandó lo mejor posible, dependiendo del Señor para ello. Entonces, hermanos, simplemente esta fue la parte introductoria de cuál es el propósito de ser padre, por qué soy padre, qué quiere Dios que yo haga. Quiere esto, quiere que usted y yo transmitamos la fe a nuestros hijos. Esta es una cosa muy general, incluye muchas cosas, como dice ahí, incluye el carácter de tus hijos, la obediencia de tus hijos, la fe de tus hijos, el amor de tus hijos, que ellos confíen en Dios, teman a Dios, incluye todo eso, pero es necesario que lo persigamos. Ahora, ¿cómo vamos a lograr este propósito? Bueno, para eso son los 8 temas, ¿verdad, hermanos? Esto se alcanza, hermanos, esto se alcanza modelando a tus hijos, disciplinando a tus hijos, corrigiendo a tus hijos, evangelizando a tus hijos, amonestando a tus hijos. Y todos los 8 temas que vamos a ver es la manera bíblica de cómo se logra esto. Todas las partes deben estar. Por eso, hermanos, la chamba de ser padre no es tan sencilla. Yo a veces platico con Miguel, que estamos tomando el discipulado, ¿verdad? Y él es joven como yo, un poquito más que yo, y tenemos hijos. Y la labor de ser padre no es fácil para alguien que es joven, porque hay muchas cosas que tenemos que entender para hacer bien. Y no es que ser padre sea darle una paleta, como decía, una paleta, pañal y un techo. Es más que eso, hermanos. Si queremos estar agradando a Dios con nuestra paternidad, es mucho más que eso. Por eso concluimos que transmitir la fe a nuestros hijos es el propósito. Recuérdenlo, porque cada día vamos a estar simplemente repitiendo. Y yo les voy a decir, hermanos, ¿cuál es el propósito de ser padres? Y ustedes van a decir, eso es, hermanos. Incluye muchas cosas, pero eso es.